¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Los estoy escuchando muy bien y ya queda en comunicación con ustedes entonces el diputado Eduardo Macaluce. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, diputado Macaluce? Bueno, ¿cómo estuvo la situación ahí en la Comisión de Agricultura? Hay despacho ya y dictamen del oficialismo al proyecto que no modifica la resolución 125. Y bueno, el gran interrogante es qué va a pasar mañana en la sesión. En esta semana se hablaba de que el bloque que usted preside estaba acercándose o tratando de acercar las posiciones de Federación Agraria y del oficialismo. ¿Cuál va a ser la actitud de su bloque a partir de mañana? Nosotros lo planteamos claro desde el 11 de marzo. Intentamos buscar consenso. Ahora este dictamen que presenta el oficialismo no va a alcanzar consenso porque no le resuelve el problema a los pequeños y medianos productores, así que nosotros no lo vamos a votar. Quiero aclarar que no intentamos acercar a la Federación Agraria con el gobierno, no actuamos de mediadores porque nosotros estamos con los pequeños y medianos productores, así que un mediador es quien no está con ninguna de las dos partes. Lo que intentamos es que las partes se acercaran para intentar consensuar, pero no se ha podido. Esto es lamentable porque no va a resolver el conflicto. Creo que además después de haber pasado durante todos estos días, el conflicto se puede acrecentar. Macaluce, pero ¿qué es lo que pasó? Porque en algún momento daba la sensación, cuando uno hablaba con distintos diputados, con gente del bloque suyo, con otros bloques, que se podía llegar a un tipo de reformulación que pudiera sumar por lo menos un poco más de consenso, y de pronto todo se vino abajo. ¿Qué es lo que pasó? Sí, yo creo que vino una orden de la Casa Rosada, no hay otra explicación porque vimos buena voluntad de parte de muchos diputados oficialistas que creo que están muy restringidos en su decisión. Ahora, en la opción es muy difícil estar en ese lugar, pero en la opción yo creo que tienen que optar por resolverle el problema a la gente, porque esto ya es un capricho. Hay una decisión de no modificar ni tocar, por ejemplo, el tema de las retenciones, porque si se pudiera segmentar las retenciones para bajárselas un poco a los pequeños productores y a los medianos, esto resolvería el conflicto y el gobierno fiscalmente podría resolverlo modificando la alícuota de ganancias y obtendría consenso social para hacerlo. Así que no es un problema de plata, no es un problema de caja, es un problema de capricho por la lectura de un conflicto donde es saber quién le tuerce el brazo a quién. Tampoco ha colaborado demasiado una parte de la oposición política que muchas veces tiró nafta al fuego en vez de intentar resolver. Ahora, si esto se vota así, ninguno de nosotros puede salir a decir que no tiene ninguna responsabilidad o que la responsabilidad es solo del oficialismo. La responsabilidad es de todos nosotros de no haber podido lograr el consenso que se debió haber hecho. Este es un problema de intereses económicos, no estaba en juego ni la democracia ni la república, como se dijo. Acá era un problema de intereses económicos que pueden ser legítimos, que creemos que deben subordinarse al interés social, pero los problemas económicos se resuelven haciendo números, a ver hasta dónde cada parte está dispuesta a moverse, y se podría haber resuelto. Hay 50 formas de resolver este problema y creo que no hubo voluntad política de hacerlo. Diputado Macaluce, yo creo que es interesante la posición que ha tenido el diputado en los últimos días, porque ha dejado bien claro, bueno, es un crítico desde hace mucho tiempo de Néstor Kirchner, del gobierno K, pero también ha dejado en claro que en este conflicto se han jugado intereses, sobre todo de la sociedad rural, algunos sectores de CRA, totalmente distinto de lo que pueden ser los intereses de los pequeños productores y donde estaban buscando otra cosa, ya sea intereses políticos, ya sea intereses económicos de grandes pools de siembra y etcétera. ¿Cuál es la posición que usted estaba dispuesto a apoyar, diputado Macaluce? Es decir, ¿qué es lo que se hablaba? ¿De subir a 1000 toneladas las compensaciones para los pequeños productores? ¿Qué era lo que usted consideraba un proyecto sensato? Resolver el problema constitucional. Nosotros no podemos ratificar la 125 porque no es constitucional. Y la oposición quería derogarla, y eso no lo puede votar el oficialismo. A lo mejor buscar una construcción lingüística para reemplazar la palabra ratificará, alguna palabra que pueda ser establecerá, se dispondrá.
Ahora no hubo voluntad de hacer eso. En el tema concreto de la resolución del tema retenciones, subir a 1.500 el tope, de manera que se haga una segmentación que para las 1.500 toneladas rija el 35%, para las 1.000 toneladas el 30%, para las 650 el 25% y el 20% para menos de 300 toneladas. Y de ahí para arriba, bueno, creemos que hay capacidad contributiva como para poder responder a la movilidad. Ahora, la movilidad no debe estar dada solamente por el precio internacional, sino también por el precio del insumo, que también es en dólares. De manera que acompañen y haya movilidad de costos y movilidad de precios. Eso creo que sería una solución sensata, ponerle plazo a la ley, decir, bueno, regirá por un año, esta es una ley para resolver la emergencia, el año que viene discutiremos una con mejor profundidad. Y después establecer mecanismos claros. La gente tiene una pésima experiencia con las devoluciones, entonces se resiste a eso. Habría que buscar un mecanismo directo. Había 2 o 3 formas de hacerlo. Una es un talón en el certificado, otra hacerlo a través de la AFIP, otra hacerlo a través del, que también puede ser con la AFIP, hacerlo a través de el acopiador, de manera que ya directamente no se la cobren al productor. Y sea el acopiador el que tenga que aguantar el periodo que tarda la devolución, porque tiene espaldas financieras para hacerlo y tiene además infraestructura jurídica, contable, como para tramitarlo mejor. Esto se podría haber hecho, no era tan difícil, y esto creo que solucionaba buena parte del problema. Y después se pueden uno sentar a discutir con más tranquilidad todas otras cosas, que es lechería, ganado bovino, ley de arrendamiento, un montón de temas que podrían ayudar a generar un plan agropecuario de mediano plazo, que ayudarían incluso al gobierno a recaudar más. Acá hay un capricho y que ha impedido que podamos llegar a un consenso. Diputado, la última pregunta de mi parte. Sí. ¿Qué puede pasar mañana? Porque usted dice, se tendría que haber hecho esto, pero ya está claro que no se hizo y que vamos mañana a una votación de esta manera. ¿Qué puede pasar mañana en el recinto? Nosotros primero nos vamos a dar quórum. Si hay quórum, nos sentaremos. No sé si va a haber quórum. Esa es otra. Si hay quórum, nos sentaremos a dar el debate, vamos a votar en contra y vamos a votar en favor del proyecto nuestro que contiene estas cosas que yo dije. Ahora, también es verdad que hay posiciones, como ustedes decían, que están en juego, que no tiene que ver con el interés del pequeño y mediano productor, sino hay grupos económicos que empujan para que nos sumemos a la histeria, y creo que eso es peligroso y tenemos que ser muy conscientes que los reclamos que son legítimos se puedan hacer, pero tener muy en cuenta eso. Y por ejemplo, diputado, por ejemplo, sí, ahora con el tema de la ley de arrendamientos o con el tema de que paguen ganancia a los fideicomisos conformados como pool de siembra, la verdad que eso es algo que vuelve o que pone muy inquietos a distintos sectores financieros, pero también a sectores de la sociedad rural donde hay grandes propietarios que suelen alquilar sus tierras a esos grandes pools. Sí, hay que ver cómo salen estos proyectos. Nosotros defendemos el proyecto de ley de arrendamiento, creemos que es bueno para el pequeño y mediano productor. Ahora no vamos a hacer un plan canje, votamos una ley que es buena a cambio de que le votemos una ley mala. Si la ley de retenciones, por lo visto, no es buena, no la vamos a votar. Ahora, hemos visto cómo el gobierno quiso alinear a los cachetazos a muchos diputados y nos quiso incluir a nosotros y no lo consiguió. Tampoco lo van a conseguir los grupos económicos que a los sopapos nos quieren pegar al oficialismo para que exageremos y sobreactuemos la oposición. En esto fuimos medidos, a nosotros de arreo no nos va a llevar nadie, ni el gobierno ni los grupos económicos. Somos un grupo de gente que somos poquitos, pero intentamos ser sensatos e intentamos resolver el conflicto. Llamamos a la población a que, si expresa la disconformidad, también lo haga con sensatez y tengamos todos cuidado de que esto pueda canalizarse en forma eficaz. Entiendo la bronca y la calentura que deben tener los productores, para los cuales el conflicto no dura 100 y pico de días. Hay algunos, los pequeños productores, llevan años de conflicto y están en peligro de quedarse afuera de la cancha en esto. Claro. Y la actividad se va a concentrar muchísimo y esa es una irresponsabilidad muy grande de la dirigencia política si esto llega a suceder. Bien, diputado Macaluce, gracias por este contacto.
De nada, hasta luego. Gracias Fabián Rubino también, los colegas están trabajando desde muy temprano allí en el Congreso. A ver si